Padre Celestial, qué privilegio es estar en tu presencia para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe al estudiar las páginas de tu santo libro. Pedimos, Señor, que nos des mentes claras y corazones dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en el libro de Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5. En este versículo se está describiendo la maldad del mundo antes del diluvio, inmediatamente antes del diluvio universal. Y quiero que noten cómo se habría proliferado el pecado. Dice allí en Génesis 6 y el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense la terminología tan vívida que se usa. Habla de la maldad, que era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Cuál fue el resultado de esta maldad? Es decir, esta iniquidad de que el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal que produjo en la sociedad. Encontramos la respuesta en Génesis 6 y el versículo 11 y 12. Génesis 6 y el versículo 11 y 12. Dice allí, en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense el número de veces en este pasaje que se usa la palabra corrompida o corrompido. Y fíjense también que se enfatiza que la tierra estaba llena de violencia. Ahora la pregunta clave es, ¿qué fue lo que causó que el mundo alcanzara esta condición? ¿Cómo es que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal? ¿Cómo es posible que la tierra estaba corrompida y llena de violencia? ¿Qué fue lo que causó esta condición? La respuesta la hallamos en Génesis 6 y los versículos 1 al 4, que vienen inmediatamente antes del texto con que empezamos nuestro estudio de hoy. Génesis 6 y el versículo 4 nos dice por qué el mundo estaba en esa condición. Dice allí, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sigue diciendo, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En este pasaje que acabamos de leer nos damos cuenta que la razón por la maldad del mundo fue que se entrelazaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es decir, hubo cruces o relaciones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora inmediatamente nos hacemos la pregunta, ¿quiénes eran los hijos de Dios
¿Y quiénes eran las hijas de los hombres que se entrecruzaron y produjeron esta condición tan terrible en el mundo? Ahora, permítame decirles que la tradición judía, muy antigua, y que también muchos eruditos de la Biblia de hoy en día, creen que los hijos de Dios eran ángeles, ángeles caídos, es decir, demonios. Y que antes del diluvio, estos ángeles caídos o estos demonios fueron echados del cielo y vinieron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. Ahora, según el concepto de ellos, estos cruces entre ángeles caídos y mujeres humanas produjeron híbridos, es decir, seres que eran mitad humanos y mitad angélicos caídos. Ahora, yo quiero decirles que yo no creo en este panorama. Yo no creo que los hijos de Dios hayan sido ángeles caídos. Y hay varias razones por las cuales podemos estar seguros de esto. En primer lugar, los gigantes que supuestamente descendieron de esta relación entre hijos de Dios e hijas de los hombres, existían antes de que los hijos de Dios entraran a los hijos de los hombres. Esto lo vimos aquí en el pasaje que acabamos de leer. Dice que había gigantes en aquellos días y también antes de que los hijos de Dios entraran a las hijas de los hombres. Es decir, los gigantes, que es la palabra hebrea nefilim, no fueron el fruto del cruce entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, porque ya había nefilim o gigantes antes de que se entrecruzaran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Además de eso, la Biblia nos dice en Números 13 que los nefilim o los gigantes estaban en Canaán después del diluvio, mucho después del diluvio. Ahora, el diluvio destruyó a todos los impíos. Así que si el diluvio destruyó a todos los impíos, ¿cómo es que había gigantes o nefilim después del diluvio? Obviamente no eran un cruce entre seres humanos y ángeles. Además de eso, el Señor Jesucristo dijo claramente que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Entonces nos preguntamos si en realidad no eran los hijos de Dios ángeles, ¿quiénes eran? Yo creo que el contexto inmediato nos explica claramente quiénes eran. Hay en realidad 4 puntos que quiero compartir con ustedes sobre la identidad de los hijos de Dios. Porque las hijas de los hombres está claro que eran mujeres humanas. Los hijos de Dios, ese es el punto de conflicto. Ahora, en primer lugar, quiero que notemos el contexto inmediato de Génesis, el capítulo 6. En el capítulo 4 de Génesis, escuchen bien, tenemos la genealogía de Caín. Luego en Génesis 5 tenemos la genealogía de Set. Fíjense, tenemos la genealogía de los impíos de Caín. Luego tenemos la genealogía de los justos de Set. Y luego en el capítulo 6, 1 al 4, se mencionan los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Queda claro en el contexto de Génesis 6 que los hijos de Dios son los descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres son las mujeres que descienden del linaje de Caín. Y eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Es decir, que los hijos de Dios eran los justos, el linaje de los justos. Y las hijas de los hombres era el linaje impío de Caín, particularmente las mujeres impías del linaje de Caín. En un contexto un poco más amplio, el segundo punto, además del contexto inmediato, un contexto más amplio del libro de Génesis nos demuestra que el conflicto en Génesis es entre grupos humanos. Tenemos, por ejemplo, Caín, que es el linaje de los impíos, y luego tenemos Abel, que representa a los justos. Tenemos a Abraham y los constructores de la Torre de Babel. Tenemos a Isaac
e Ismael. Tenemos a Jacob y Esaú. Es decir, siempre tenemos un justo contra un injusto en el libro de Génesis. Pero ambos grupos o ambas personas son seres ¿qué? Son seres humanos. Y por lo tanto los hijos de Dios y las hijas de los hombres deben ser dos grupos humanos. Un grupo que era fiel a Dios y el otro grupo que era infiel a Dios. En tercer lugar, notamos que en el Nuevo Testamento la expresión hijos de Dios se emplea para hablar de aquellos que están convertidos. Es decir, se usa para hablar de aquellos que están en armonía con Dios. Noten, por ejemplo, Juan 1 y el versículo 12 y 13, cómo se usa la expresión hijos de Dios. Juan 1 y el versículo 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que ¿qué? Los que creen en su nombre. Y luego dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no han nacido solamente de sangre y de voluntad de carne y de voluntad de varón. Es decir, no solamente han nacido de una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que son engendrados espiritualmente por Dios, porque han recibido ¿a quién? A Jesús. Creen en su nombre. Entonces, en otras palabras, la expresión hijos de Dios se refiere a aquellos que se han convertido y han recibido a Jesús como su Salvador personal. Noten también Romanos el capítulo 8 y el versículo 14. Romanos 8 y el versículo 14 tiene la misma idea. Dice allí lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Es decir, son los conversos, los que están en armonía con Dios. Esto significa entonces que los hijos de Dios en Génesis el capítulo 6 eran los que estaban bien con Dios, eran los conversos, eran los que se habían entregado al Señor Jesús. Mientras que las hijas de los hombres no habían nacido de nuevo, sino que eran del linaje inicuo y malévolo de Caín. Ahora, si ustedes notan en Génesis 6, nos dice que los gigantes eran varones de renombre. ¿Saben ustedes que esa misma expresión de renombre se usa para describir a los constructores de la Torre de Babel? ¿Recuerdan que los que construyeron la Torre de Babel en realidad dijeron: no nos esparzamos por la tierra, sino que unámonos todos y formemos una sociedad unida en Babel para que hagamos un nombre para nosotros? Vamos a leerlo, Génesis 11 y el versículo 4 y 5. Dice allí, hablando de los constructores de la Torre de Babel: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y ahora escuchen: y hagámonos un ¿qué? Un nombre. Esa es la misma expresión que se usa en Génesis el capítulo 6, a donde dice que los gigantes eran varones de renombre. Sigue diciendo: hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, ahora escuchen, los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los que estaban edificando la Torre de Babel? Los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres eran el lado masculino de las hijas de los hombres. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Había hijas de los hombres que son las descendientes inicuas de Caín, pero había también hijos de los hombres que son los hombres inicuos del linaje de Caín. Es decir, había hijos de Dios e hijas de Dios. Había hijos de los hombres y había hijas de los hombres. Los hijos de Dios y las hijas de Dios eran los justos.
Los hijos de los hombres y las hijas de los hombres eran el linaje de los impíos. Los constructores de la Torre de Babel eran los hijos de los hombres. Eran la parte masculina que se menciona en el linaje de Caín, que son las hijas de los hombres. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, los constructores de la Torre de Babel eran igual que las hijas de los hombres. Estaban emprendiendo una empresa inicua, impía. Estaban corruptos. Por eso se le llama hijos de los hombres. Igual que en la genealogía de Caín se le llama a las mujeres las hijas de los hombres. Hemos visto 3 razones por las cuales los hijos de Dios representan a los justos, a los que recibieron a Dios. En primer lugar, nos dimos cuenta que el contexto inmediato lo indica así, porque tenemos el linaje de Caín y el linaje de Set inmediatamente antes de mencionarse hijos de Dios e hijas de los hombres. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta que el conflicto en Génesis es entre un grupo humano impío y otro grupo que es santo. En tercer lugar, nos hemos dado cuenta que la expresión los hijos de Dios en el libro de Génesis significa, al igual que en otras partes de la Biblia, significa aquellos que se han convertido al Señor. Ahora, en cuarto lugar, quiero leer citas de 2 expositores de la Biblia. Uno de ellos, muy famoso, Martín Lutero. Fíjense cómo entendía Martín Lutero el significado de la expresión los hijos de Dios. Dice así: el verdadero significado de este pasaje, es decir, Génesis 6, 1 y 2, es que Moisés identifica a los hijos de Dios como aquellos que tenían la promesa de la bendita simiente. Fíjense que los hijos de Dios eran los del linaje que tenían la promesa de la bendita simiente. Lutero no creía que los hijos de Dios eran ángeles que descendieron del cielo. Obviamente él creía que eran el linaje de donde iba a venir finalmente la simiente. Otra comentarista dice esto en cuanto a la identidad de los hijos de Dios. Dice ella, Elena White, Seth tenía una estatura más noble que Caín o Abel. Seth es el que empieza el linaje de los justos en Génesis 5. Y se parecía más a Adán que cualquiera de sus otros hijos. Los descendientes de Seth se separaron de los descendientes impíos de Caín. ¿Ven la idea? Los de Seth se separan de la descendencia de Caín. Aquellos atesoraban el conocimiento de la voluntad de Dios. Los descendientes de Seth atesoraban el conocimiento de la voluntad de Dios, mientras que la raza impía de Caín no tenía ningún respeto para con Dios y sus santos mandamientos. Pero cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Seth vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran muy hermosas. ¿Lo captaron? Dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice en Génesis 6. Pero esta comentarista dice, explicándolo, los hijos de Seth vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran muy hermosas y se apartaron de Dios y así lo disgustaron, tomando esposas que escogieron entre la raza idólatra de Caín. ¿Cuál fue el gran pecado entonces que llevó a la maldad que se encontraba en el mundo? El gran pecado fue las relaciones entre los conversos, los fieles, los hijos de Dios y las descendientes del linaje impío de Caín. Es decir, fue la unión de los justos con los injustos que corrompió la tierra y finalmente llevó al diluvio. Volvamos otra vez a Génesis 6 y el versículo 2 para ver algo muy interesante aquí en Génesis 6 y el versículo 2. Dice allí que viendo, ahora fíjense, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pregunto, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Fueron las hijas de los hombres las que se metieron con los hijos de Dios o los hijos de Dios los que vieron y los que
escogieron y los que entraron. La iniciativa fue tomada ¿por quiénes? Por los hijos de Dios. Es decir, los fieles empezaron a ver algo en las hijas de los hombres muy interesante. Es decir, que las hijas de los hombres apelaban a los ¿qué? Apelaban a los ojos de los hijos de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué habrán visto los hijos de Dios en las hijas de los hombres? Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que también había en el mundo hijas de Dios? ¿Creen que había hijas de Dios también? Sí, no solamente había hombres fieles del linaje de Set, sino que ellos también tenían ¿qué? Esposas que eran hijas de Dios. Mi pregunta es esta, ¿por qué los hijos de Dios empezaron a mirar a las hijas de los hombres en vez de prestarle atención a las hijas de Dios? Algo tenían las hijas de los hombres que no tenían las hijas de Dios. Algo apelaba a los ojos de los hijos de Dios que tenían las hijas de los hombres que no tenían las hijas de Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Había algo externo en las hijas de los hombres que no tenían las hijas de Dios. Y por lo tanto los hijos de Dios empezaron a ignorar a las hijas de Dios y empezaron a prestarle atención a las hijas de los hombres porque vieron algo en las hijas de los hombres diferente que lo que habían visto en las hijas de Dios. Ahora la pregunta clave es, ¿qué vieron en las hijas de los hombres que no veían en las hijas de Dios? Ahora yo quiero decirles que más de 75 veces en el libro de Génesis se enfatiza la importancia de un nombre. En Génesis, cuando hay un nombre, el nombre es muy importante. Hay que buscarle el significado al nombre. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la palabra Eva. El nombre Eva significa madre de los vivientes. El nombre Set significa el que ocupa el lugar de, porque él ocupó el lugar de Abel, quien fue asesinado por su hermano. El nombre Babel significa confusión. Se subraya eso en Génesis. El nombre Peniel significa rostro de Dios. El nombre Betel significa casa de Dios. El nombre Abraham luego es cambiado a Abram. Tenemos a Sarai, que es cambiado a Sara, es decir, de risa a princesa. El nombre Jacob, suplantador, indica su carácter. Y luego cuando vence se le llama Israel. Es decir, en Génesis los nombres no son solamente distintivos, sino que los nombres tienen gran importancia. Ahora ustedes dirán, pero Pastor Bor, ¿qué tiene esto que ver con los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, hemos dicho que las hijas de los hombres son las mujeres que eran descendientes ¿de quién? De Caín. Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿Saben ustedes que el linaje de Set, si ustedes leen Génesis el capítulo 5, van a descubrir que en el linaje de Set, de los justos, se mencionan solamente hombres? No se menciona ni una sola mujer. Pero en la genealogía de Caín, no pierdan este punto, en la genealogía de Caín se mencionan por nombre 3 mujeres. Y esas 3 mujeres en el linaje de Caín son las hijas de los hombres que encontramos en Génesis el capítulo 6. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, el linaje de Set son los hijos de Dios, masculino, porque no se mencionan sino hombres. Pero las hijas de los hombres son del linaje de Caín, porque en el linaje de Caín se mencionan los nombres de 3 mujeres. Ahora, la pregunta clave e importante es esta. ¿Qué significan esos nombres de esas 3 mujeres? ¿Qué significa el nombre de cada una de ellas? Porque si sabemos lo que significa el nombre de ellas, podemos determinar qué es lo que tenían que atrajo la atención de los hijos de Dios. La primera mujer en el linaje de Caín que se menciona es Ada. Noten Génesis 4 y el versículo 19. Génesis 4, 19. Dice
y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Vamos a hablar primero de Ada. ¿Qué significa el nombre Ada? Recuerden que estamos tratando de determinar qué fue lo que los hijos de Dios vieron en las hijas de los hombres que no vieron en las hijas de Dios. Porque habían hijas de Dios también. Pero los hijos de Dios no miraron a las hijas de Dios, sino que dijeron, no, las hijas de los hombres, esas son muy hermosas. Y se fijaron fue en las que pertenecían al linaje impío de Caín. ¿Qué vieron en las hijas de los hombres que no vieron en las hijas de Dios? El nombre Ada significa ornamento o significa ataviarse con joyas. ¡Qué interesante! Significa ataviarse con oro, plata y piedras preciosas. Significa ataviarse con joyas. Permítame darles algunos versículos de la Biblia que usan esta palabra tan importante, Adá, porque es un nombre propio, pero también quiere decir joyas o quiere decir ataviarse con joyas. Noten Éxodo 33 y el versículo 4 al 6. Éxodo 33 y el versículo 4 al 6. Aquí encontramos el episodio del becerro de oro. Recuerdan que Israel le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro. Y tuvieron música, bailaron, adoraron al becerro de oro, etc. Y después de su apostasía, Dios los iba a rechazar como su pueblo. Ahora fíjense lo que dice Éxodo el capítulo 33 y el versículo 4 hasta el versículo 6. Dios dice, ya ustedes no van a ser más mi pueblo. Fíjense lo que hace el pueblo, versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Esa palabra atavíos es la palabra hebrea Adá o Ada. Que si no se pusieron sus joyas es lo que está diciendo. Porque Jehová, ahora escuchen, ¿por qué se las quitaron? Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus hadas. Quítate tus atavíos o tus joyas, en otras palabras, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Ahí está la tercera vez. Se despojaron de sus joyas o de sus ornamentos desde el monte de Sinaí. ¿Qué significa Ada? Significa ornamentos o significa joyas o significa ataviarse con joyas. Qué interesante. Y aquí se usan las joyas en el contexto de la apostasía. Cuando estaban en apostasía en contra de Dios, tenían puestos sus atavíos. Después de su apostasía, Dios le dice como señal de humildad, quítense ¿qué cosa? Quítense sus atavíos. Ahora, hay otros textos en el Antiguo Testamento que usan esta misma palabra Ada, que significa ornamentos o que significa joyas o atavíos. Noten Jeremías 4 y el versículo 30. Jeremías el capítulo 4 y el versículo 30. Dice aquí, y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos, ahí está la palabra, con atavíos ¿de qué? De oro. Aunque pintes con antimonio tus ojos, hoy le decimos cosméticos a esto. Aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciaron tus amantes, buscarán tu vida. Noten nuevamente la idea de que Israel aquí se está adornando con atavíos de oro y es una señal de apostasía en contra de Dios. La palabra atavíos aquí es la palabra Ada, idéntica palabra que la que se encuentra en la genealogía de Caín. Noten también Ezequiel 23 y el versículo 40, hay tantos versículos que usan esto. Ezequiel 23 y el versículo 40 dice, además, enviaron por hombres que vinieran de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí que vinieron. Y por amor de ellos, Dios está hablando de su pueblo de Israel, por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste. Ahí está la palabra nuevamente. ¿Te ataviaste con qué? Con adornos.
Fíjense, nuevamente la palabra Ada se usa en el contexto de la apostasía del pueblo de Israel. Es decir, que la palabra Ada significa ornamento, significa ponerse joyas para atraer la atención de los hombres, dice aquí en Ezequiel 23 y el versículo 40. Noten también Oseas 2 y el versículo 13, donde se usa la palabra Ada nuevamente. Dice allí en Oseas 2 y el versículo 13: y la castigaré, Dios a Israel, por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Cómo se estaba ataviando Israel? La palabra adornaba aquí es la palabra Ada. ¿Se adornaba con qué? Con zarcillos y con sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y dice que se estaban olvidando de Dios. Es decir, que la palabra Ada significa adornarse con joyas de oro y plata y piedras preciosas. Yo pregunto entonces, ¿qué tenía Ada en el libro de Génesis, esta mujer en el linaje de Caín? ¿Se estaba qué? Se estaba adornando. ¿Las hijas de Dios se adornaban? No. Las hijas de los hombres, las mujeres en la descendencia de Caín. Ahora ustedes dicen, pero ¿qué tal los nombres de las otras mujeres en la genealogía de Caín? La segunda mujer que se menciona es Sila. Ya lo leímos en Génesis 4 y el versículo 19. El nombre Sila viene del hebreo salal, que significa reteñir o sacudirse. Se usa para describir instrumentos musicales, tales como campanas y címbalos. Ahora, ¿saben ustedes que es muy interesante que en la Biblia, vez tras vez tras vez, la apostasía se vincula con el baile? Con usar música para sacudirse o para moverse, por así decirlo. Es interesante, en la fiesta de Herodes, cuando Herodes mandó a matar a Juan el Bautista, había música. En el valle de Dura, en Daniel 3, cuando los 3 jóvenes rehusaron adorar la imagen de Nabucodonosor, había música. En la experiencia del becerro de oro, había música. En Isaías 3 habla de las hijas de Sión que hacen son con sus pies al sonido de la música. Es interesante que Sila está conectada con instrumentos musicales. Y si ustedes leen el linaje de Caín, van a descubrir que Tubal-Caín fue el constructor de instrumentos musicales. Ahora, ¿qué significa el nombre de la tercera mujer? La tercera mujer se menciona en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 22. Génesis 4 y el versículo 22 dice: y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue, ¿qué cosa? Fue Naama. Ustedes dicen, ok, Pastor Bor, el nombre Ada significa adornarse con joyas, significa ponerse oro y plata y piedras preciosas. Está bien, Sila tiene que ver con instrumentos musicales, y Tubal-Caín fue el que creó estos instrumentos musicales, está bien. Pero ¿qué significa Naama? La palabra Naama significa placentera, dulce, bella, deleitosa y hermosa. Fíjense que los 3 nombres tienen que ver con adornarse, con ser externamente hermosa y con la música, no en el sentido correcto de la palabra. Es decir, que las hijas de los hombres se distinguían de las hijas de Dios por su apariencia, ¿qué? Externa. Porque usaban joyas, y porque bailaban, y porque eran hermosas a los ojos para verlas. Es más, en Génesis el capítulo 6 y el versículo 2,
dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Es decir, externamente lo que atrajo a los hijos de Dios era la hermosura física de estas mujeres. Esa palabra hermosas en Génesis 6 se usa para describir a varias mujeres en el Antiguo Testamento. Se usa para describir a Rebeca. Dice que era hermosa. Génesis 24:16. Se usa para hablar de Sara. Dice Sara era hermosa. Génesis 26 y el versículo 7. Se usa para hablar de Vasti y Esther. En Esther 1 y el versículo 11. Y el capítulo 2 y el versículo 2. Y se usa también para describir a Betsabé. ¿Han oído hablar de Betsabé? Esa mujer a quien David dice, vio a esta mujer que se estaba bañando desnuda fuera del balcón del palacio. Y dice que era muy hermosa su apariencia externa. ¿Qué fue entonces lo que miraron los hijos de Dios en las hijas de los hombres? Sus cualidades, ¿qué? Externas, joyas, música, su hermosura externa, su belleza externa. Y la pregunta es, las hijas de Dios no tenían esa belleza? Debe ser que no tenían la misma clase de belleza, porque los hijos de Dios no las miraron a ellas, miraron fue a las otras. ¿Saben cuál era el problema? El problema es que las hijas de Dios no usaban esas cosas, ni participaban en esa música, ni enfatizaban tampoco las cualidades externas, enfatizaban la belleza del carácter. Y llegó el momento en que los hijos de Dios ya no querían mirar a las hijas de Dios, sino a las hijas de los hombres por sus cualidades externas. Y claro, con el transcurso del tiempo, las hijas de Dios no se iban a quedar atrás. Dice, los hijos de Dios no nos quieren mirar a nosotros, así que nosotros también tenemos que pintarnos y también tenemos que arreglarnos un poco para atraer la atención de los hijos de Dios, para que no se vayan solo tras las hijas de los hombres. Y como resultado, escuchen bien, se corrompió toda la raza humana cuando se entremezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres que estaban externamente adornadas, y la tierra se llenó de violencia, y todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Ahora es interesante mirar la tradición judía sobre este asunto de por qué los hijos de Dios se sintieron atraídos por las hijas de los hombres. Quiero leerles 3 citas de la tradición judía para que ustedes vean qué fue lo que los hijos de Dios vieron en las hijas de los hombres. Y claro, los judíos, aunque la tradición judía no es inspirada, nos ayuda a entender cómo los judíos de la antigüedad comprendían este pasaje. La primera cita la encontramos en el Targumen de Rubén, capítulo 5 y el versículo 5 al 7. No es inspirado, es una publicación de muy antiguo en el judaísmo, pero nos ayuda a entender cómo entendían ellos esta atracción de los hijos de Dios para con las hijas de los hombres. Dice esto: huid, pues, de la fornicación, mis hijos, y mandad a vuestras esposas y a vuestras hijas que no se adornen la cabeza ni sus rostros para engañar la mente. Pues toda mujer que emplea estas artimañas, ¿las artimañas de qué? Las artimañas de adornarse la cabeza y sus rostros. Toda mujer que usa estas artimañas ha sido reservada para el castigo eterno, pues de esta manera atrajeron o sedujeron a los ángeles que existieron antes del diluvio. Claro, ellos entienden que los hijos de Dios eran ángeles. Así que dicen que estas mujeres, de esa manera, pintándose y arreglándose, atrajeron la atención de los ángeles. Nosotros ahora sabemos que no fueron los ángeles, sino que fueron ¿quiénes? Los del linaje de Set, los justos. Pero todavía es interesante notar que ellos dicen, lo que atrajo la atención de los hijos de Dios es que se adornaron la cabeza, y dice que se adornaron también, ¿qué? Su rostro. Noten también otra cita, esta se encuentra en el Targumen de Pseudo Jonatán, capítulo 6 y el versículo 1 y 2. Dice, y sucedió que cuando los hijos de Dios comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas hermosas,
que los hijos de los grandes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, con sus ojos pintados y sus cabellos encrespados, y andando en desnudez de carne. Y concibieron pensamientos codiciosos, y tomaron esposas de todas cuanto quisieron. Qué interesante notar lo que los judíos entendían que atrajo la atención de los hijos de Dios. Dice que las hijas de los hombres eran hermosas, con sus ojos pintados y sus cabellos encrespados, y andando en la desnudez de carne. Es decir, se vestían inmodestamente, mostraban su cuerpo. ¿Ustedes creen que eso tiene alguna aplicación hoy? ¿Con los hijos de Dios? ¿Con la familia de Dios? Que están siendo atraídos por estas cosas que se ven afuera, con las mundanas, con las tales llamadas filisteas. Ahora, una última cita de la tradición judía. Esto viene del libro de Primera de Enoc, capítulo 8 y el versículo 1. Un libro que fue escrito unos 200 años antes de que Cristo naciera. Es muy interesante porque este texto dice quién es el que estaba detrás de todo esto. Dice, y Azazel es un símbolo de quién? De Satanás. Y Azazel, escuchen bien, le enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos y escudos y corazas. Azazel le enseñó a los hombres ¿a qué? A fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Por eso dice que la tierra estaba llena de violencia en Génesis 6. Pero fíjense qué más Azazel enseñó. Dice, y después de esto les enseñó el arte de fabricar brazaletes y ornamentos, y el arte de pintarse los ojos y embellecerse los párpados, y a usar piedras preciosas y toda clase de antimonios, es decir, de cosméticos. Y el mundo fue cambiado, e imperó gran impiedad y mucha fornicación, y se extraviaron, y todos sus caminos se corrompieron. Qué interesante estas declaraciones de la tradición judía. Ellos entendieron que lo externo que vieron los hijos de Dios era joyas, pintura, cabellos encrespados, etcétera. Y por si acaso alguno dice, bueno, pues es tradición judía, eso no es bíblico. La base está en la Biblia. Porque dice que los hombres se llenaron de violencia. Ahí están los armamentos que menciona esta cita. Dice también en el libro de Génesis que se corrompió la tierra. Y eso es lo que dice esta cita, que se corrompió la tierra. Dice en Génesis que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí dice qué es lo que vieron. Vieron mujeres pintadas, con cabellos encrespados, usando cosméticos para pintarse el rostro. Es decir, los hijos de Dios miraron a las hijas de Dios y ¡ay, qué feas las hijas de Dios! Miren, tan ordinarias así. En cambio, miren las hijas de los hombres, qué bonitas son. Todas pintadas, con sus joyas, todas adornadas. Y claro, después de un tiempo, las hijas de Dios dicen, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Nosotros también lo vamos a hacer. Y las hijas de Dios empezaron a adornarse también. Y escuchen bien, de los millones de personas que habían en el planeta Tierra antes del diluvio, como resultado de este cruce entre los hijos de Dios que vieron la belleza de los hijos de los hombres, solamente había 8 personas fieles a Dios. No me digan ustedes que el asunto de la vestimenta y la indumentaria nada tiene que ver con la espiritualidad y el cristianismo. Porque en Génesis 6, y según la comprensión de los judíos de la época de Cristo y antes, ellos entendieron que fue esta unión entre las mundanas y los cristianos lo que desmoralizaron al mundo, corrompieron el mundo y trajeron finalmente el diluvio. Es decir, que esta unión aminoró y redujo el número de los fieles de Dios hasta llegar solamente a 8. Y Dios llamó a Noé para reprender esta iniquidad. Es decir, Dios le dijo a Noé, habla y denuncia esto que está sucediendo.
Y Noé, según nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7, por su predicación condenó al mundo. Y en 2 de Pedro 2:5 dice que Noé fue un pregonero o un predicador de justicia. Ahora yo quiero preguntarles, ¿lo que pasó antes del diluvio va a pasar nuevamente en el mundo? Claro que sí. Ustedes conocen el pasaje. En Mateo 24 dice, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que pasó allá va a pasar también al fin. ¿Será posible que al final de la historia la iglesia de Dios, los que pertenecen a la iglesia de Dios, van a mirar a los que pertenecen al sistema mundano y lo van a encontrar más bonito y más deseable que lo que encontramos dentro del pueblo de Dios? No cabe duda alguna. Ahora, no tenemos tiempo de entrar en todas las implicaciones, pero quiero compartir con ustedes del libro de Apocalipsis algunos datos muy interesantes. Y no vamos a leer los versículos por la premura del tiempo, pero quiero darles la idea. El libro de Apocalipsis nos habla de un grupo, son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesús regrese al planeta Tierra. Los que van a ser trasladados de entre los vivos, como Enoc y como Elías. ¿Saben ustedes que según Apocalipsis 14 y el versículo 4 y 5, este grupo va a estar sin mácula delante del trono de Dios? Van a ser como los hijos de Dios antes que se unieran con las hijas de los hombres. Van a ser castos, limpios, puros. Es más, dice ahí en Apocalipsis 14, 4 y 5, que estos no se contaminaron con mujeres. Así como los hijos de Dios antes del diluvio vieron a las hijas de los hombres, pero dijeron, nosotros no. Se preservaron castos. Dios va a tener un pueblo al final de la historia que se conoce como los 144,000, que van a decir, nosotros no nos vamos a contaminar con mujeres. Ahora, las mujeres representan iglesias apóstatas, representan a aquellos que se han unido con el mundo. ¿Quieren ustedes ver cómo están vestidas esas mujeres en los últimos días? Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 4 y 5. Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 4 y 5. Fíjense cómo están adornadas estas mujeres apóstatas, que los hijos de Dios al final de la historia, los 144,000, los que van a estar vivos, van a decir, nosotros no nos vamos a fijar en las cosas externas. Nosotros vamos a ser fieles a Dios. Dice en Apocalipsis 17 y el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo estará vestida la iglesia apóstata junto con sus hijas? Dice aquí que está vestida de púrpura y escarlata, y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, que el mundo va a querer atraer la atención del pueblo de Dios, de los fieles que están vivos. Pero dice en Apocalipsis que los 144,000, los que están vivos cuando Jesús venga, van a rechazar los avances de este sistema y van a decir, nosotros nos mantenemos fieles a Dios, no nos convencemos por la apariencia externa de esta iglesia apóstata y de estos que pertenecen a la iglesia apóstata. ¿Saben ustedes? Para mí es una cosa increíble que hoy en día se haya rebajado tanto la norma, específicamente la iglesia que yo represento, la iglesia adventista del séptimo día. Pues, eso ya no se aplica, de eso de los adornos externos y cómo se viste uno para venir a la iglesia, eso ya no se aplica. ¿Cómo que no se aplica? Si el problema existía en Génesis, antes de Moisés, antes de Israel, fue el problema que atrajo la atención de los hijos de Dios y finalmente produjo la corrupción en la tierra que trajo el diluvio. ¿Creen ustedes que al final de la historia también va a suceder lo mismo? A veces yo miro en la televisión estas celebraciones, no adventistas, sino de otras iglesias, y óiganme, se muestra la audiencia y las mujeres están adornadas como si fueran un árbol de Navidad y maquilladas como si tuvieran una máscara.
¿En qué sentido es esto diferente que las descendientes del linaje de Caín? En realidad no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Y lo que hace es atraer la atención de los fieles de Dios y causar corrupción y desolación en la tierra. Por eso es que Dios dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora algunas personas dicen, bueno, pastor, pero lo que usted está hablando es del Antiguo Testamento. Sí, pero es antes de Moisés. Es antes que los judíos, porque antes del diluvio no había judíos. Es antes que el Sinaí. A mí me parece interesante que los cristianos de hoy en día, todo lo que exige un sacrificio, eso era para los judíos. El sábado, para los judíos. La dieta vegetariana, para los judíos. El diezmo, para los judíos. Las leyes de la modestia, para los judíos. Cualquier cosa que exige un cambio en la vida, ¿era para quiénes? Era para los judíos, en las mentes de muchos cristianos. Ahora escuchen bien, el Nuevo Testamento deja muy en claro que este principio todavía se aplica. Noten lo que dice en 1 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 9 y 10. 1 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 9 y 10. Aquí está hablando el apóstol San Pablo, Nuevo Testamento, dice esto. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con ¿qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuál es el adorno que espera Dios en las mujeres? No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino ¿qué cosa? El adorno deben ser las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué cosa? Piedad. El apóstol Pedro dijo lo mismo. Vamos a notar, Primera de San Pedro, el capítulo 3 y el versículo 3 al 5. Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 3 hasta el versículo 5. Y voy a leer empezando en el versículo 1 para captar el contexto. Dice ahí en el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, ahora escuchen, para que también los que no creen a la palabra, es decir, los incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, de sus esposas. Estamos en Primera de Pedro 3 y el versículo 1. Así que dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, para que también los maridos que no creen en la palabra, es decir, los maridos que no han aceptado al Señor, sean ganados sin palabra. ¿Por qué? ¿Por los brazaletes y por los collares y por los zarcillos de la esposa? No, dice por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego dice el apóstol Pedro, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, es decir, adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Fíjense que el apóstol Pedro dice que el atavío no debe ser externo, peinados ostentosos, adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que nuestro atavío o nuestro adorno debe ser interno. El espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y luego dice que en el Antiguo Testamento las mujeres de Dios, las hijas de Dios se vestían así. Dice en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que el Nuevo Testamento también nos indica claramente de que el atavío no debe ser externo. No es lo que atrae la atención a nosotros,
sino que nuestro carácter, la belleza de nuestras obras deben atraer la atención de la gente a Dios, no a nosotros. Es interesante notar que la palabra que se usa aquí en 1 de Pedro, la palabra atavío, es en el griego la palabra cosmos. La palabra cosmos en español es mundo, es la palabra que se traduce mundo. Es decir, nuestro adorno no debe ser adorno mundano, sino que debe ser un adorno cristiano, el adorno de un carácter hermoso. Escuchen bien, muchos cristianos que se hacen pasar por cristianos hoy, lo que hacen es rebajar y destruir el amor de la gente en Dios. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cometió adulterio en su corazón. Muchas mujeres y aún hombres hoy en día se visten de tal manera que tienen la intención de atraer por sus cualidades externas al sexo opuesto y se dicen cristianos. Y como resultado se corrompe la iglesia con el mundo. Y el mundo, en vez de ser mejorado y moralizado por los hijos de Dios, va de mal en peor. Hasta que finalmente Dios va a traer sobre este mundo la destrucción como lo hizo en los días de Noé. Si pues nosotros comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para gloria de Dios. ¿Qué tal si nosotros escogemos vestirnos como Dios dice? De tal manera que demos un buen testimonio y la gente sea atraída a Dios y no a nosotros.